Estamos en comunicación con Jorge Aricoche, economista. Gracias por atendernos. Estamos hablando con Eva Rodríguez, Renato Talavera quien le habla, y justamente para analizar detalle por detalle esta situación que hoy, sin duda alguna, tiene en vilo a todo el país. Buen día, Renato, buen día, Eva, Buen un gusto día. saludarles y un gusto saludar a toda la audiencia de América. Bueno, un paquete importante que se está presentando el día de hoy, y más que nada para entender, son medidas que se ajustan a nuestra realidad. ¿Es algo que nos estaría ayudando demasiado en este momento o estamos hablando de un endeudamiento innecesario? No, todas las medidas que se están tomando son medidas necesarias y siempre digo que solo el tiempo nos va a decir si estas medidas son suficientes. Esto es tan dinámico que hemos visto cómo ha complicado mucho más de lo que algunos países suponían. Entonces, las medidas que estamos tomando y el tiempo en que estamos tomando son suficientes. Hay que ver si realmente son necesarias, pero hay que ver si estas realmente van a ser suficientes, ¿verdad? Uno no descarta nada. En conversaciones anteriores ya la ministra Liz Kramer había dejado un mensaje que decía no descarten ningún tipo de política. Así que eso nos deja un poco la tranquilidad de que el país está trabajando, nuestras autoridades están trabajando y a nosotros nos toca hacer también de nuestra parte y quedarnos en nuestra casa. Respecto a lo que decías del financiamiento, bueno, todo lo que se haga se tiene que pagar y en ese sentido hay que destacar que el buen comportamiento macroeconómico que tuvo Paraguay le permite acceder rápidamente a créditos de organismos internacionales, a tener líneas de crédito como las que está teniendo. El financiamiento de esta ley viene desde el redireccionamiento de parte del presupuesto general de la nación y de créditos multilaterales. Hay que decir ahí que es una línea de crédito, son 1.500 millones de dólares que no necesariamente tienen que usarse todo. Claro, es lo que tenemos previsto, digamos, pero se va a ir utilizando a medida que las necesidades vayan apareciendo. Así mismo, se va a ir utilizando en la medida que se necesite, ¿verdad? Como decía hace rato, habrá que ver si eso es suficiente dependiendo de cómo vaya avanzando eso. Tenemos la esperanza de que esto acabe lo más pronto posible y podamos volver a reactivar la economía. Perfecto. Hablamos de puntos importantes. Uno ve, por ejemplo, hace comparación con El Salvador, de que tomaron medidas muy drásticas, incluso fue compartido en redes sociales que yo creo que van a subsidiar el pago de servicios básicos, la luz, un poco la distribución de agua, incluso hablamos de internet, de las compañías telefónicas iban a ser totalmente exoneradas. Es poco probable o muy difícil que nuestro país pueda adoptar esta medida, si bien ya se habló de prórrogas y refinanciamientos. Un gran sector de la ciudadanía pide digamos el levantamiento de todos estos pagos. ¿Es factible que podamos llegar a esa instancia? Bueno, hay que entender que el hecho de que sea gratis para algunos no significa que no se pague, ¿verdad? O sea, de algún lado se sigue pagando. Y los países que pudieron tomar estas medidas tenemos que entender que tienen otro tipo de caja fiscal, ¿verdad? Tienen otra presión fiscal. En Paraguay la presión fiscal es muy baja, es del 9%, cuando países que tomaron esa medida tienen presiones fiscales de 40-45% de recaudación respecto a su PIB. Entonces, en esa posición me parece que lo más factible fue que se haga esa prórroga. Yo insisto mucho en eso. Me parece que el Estado paraguayo está haciendo un trabajo encomiable y en caso de ser necesario seguramente se tomarán medidas mucho más drásticas, ¿verdad? Las que se han tomado hasta ahora hay que decirlo que son históricas. Por ejemplo, medidas como la que tomó el Banco Central del Paraguay nunca antes se había tomado, nunca antes se había sacado una resolución donde se permitía que una empresa o una persona refinancie su deuda sin caer de categoría y en los plazos que se prevén esa refinanciación. Así que son medidas históricas, creo que hay que acompañarlo. Nuestra realidad, por supuesto, es distinta a la de otros países, pero también tenemos que
destacar nuestras fortalezas, ¿verdad? No todos los países tienen acceso rápido a créditos como los que nosotros tenemos. No todos los países tienen reservas internacionales como las que nosotros tenemos, que en caso último también podrían ser utilizados. No es fácil utilizar eso, y también hay que decir que no todo eso es en dinero líquido. Muchas de esas inversiones son en metales, en derechos especiales de giro, que no necesariamente se efectivizan de la noche a la mañana. Pero sí hay que destacar que también existe ese colchón importante. Teniendo en cuenta el golpe profundo que está recibiendo nuestra economía, incluso teníamos una expectativa de crecimiento del 4%, estamos esperando el mes de abril, creo que es crucial para saber nuestra expectativa anual. ¿Este impacto podríamos revertirlo durante el año, o cuál es el panorama que usted ve en el transcurso, teniendo en cuenta todas las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Y mira, la verdad que todavía no hay muchos análisis de proyecciones. Uno fue el que hizo la OECD, fue la única que se animó a sacar algunas estimaciones donde ya decía que el PIB mundial va a bajar entre 0.5% y 1%. Pero más allá de eso, todavía no se han hecho muchos cálculos. Hay que entender de que Paraguay ya es una economía global que está conectada al mundo, que mucho de lo que produzcamos depende de nuestras exportaciones, y ahí es bueno destacar que China comienza a recuperarse, que muchos países asiáticos comienzan a recuperarse y comienzan a aumentar su demanda por el consumo que necesitan ahora para su recuperación. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: fíjense lo que está pasando en Hong Kong, que parecía ser que ya era una ciudad que venció al coronavirus, y sin embargo, cuando volvieron a reactivar toda la tasa de contagio, se volvió a propagar de manera rápida, por lo cual van a tener que entrar de vuelta en cuarentena. Entonces eso me hace pensar mucho en la recomendación que hizo el Imperial College, la universidad que hizo cambiar de decisiones a Gran Bretaña, ¿verdad? Donde ellos decían probablemente vamos a tener que acostumbrarnos con esto, y uno de los escenarios que modelaban eran escenarios donde habían cuarentenas intermitentes. Cada tantos meses se volvía a entrar en cuarentena, porque el efecto del contagio de esto es se propaga muy rápido. Entonces, por más de que en algún momento aplanemos la curva y volvamos a nuestras actividades, eso se puede volver a propagar. Entonces, el mundo está tan cambiante que tenemos que por ahora mantener la calma, entender que todos estamos trabajando, que el Estado, yo tengo la fe y la confianza de que el Estado no le va a abandonar a nadie. Sí. Imagínate que la ley que se llevó al Congreso no solo hace mención a los formales, sino que también hace mención a 1.700.000 paraguayos que lastimosamente no se encuentran dentro de ese circuito de la economía formal, pero que no fueron olvidados, que también están dentro de este paquete de ayuda. Así que creo que son cosas para destacar, creo que son cosas muy importantes que en Paraguay no es olvidado nadie, y ahí tenemos que hacer el esfuerzo y el trabajo todos, ¿verdad? Sí. De que esto no se politice, de que esto sea bien custodiado, de que todos hagamos nuestro trabajo de contralor como ciudadanos también, y hacerlo nuestro, ¿verdad? Si nos piden quedarnos en nuestra casa, quedar en nuestra casa, porque una última de mi parte. Justamente hablabas de eso, hablabas de una cantidad importante de personas que no están en el sistema debido a la informalidad. Yo creo que a partir de esto nos deja evidentemente muchísimas enseñanzas y un replanteo total en cuanto a nuestro manejo como sociedad, incluso lo económico. Hay personas que están en lo informal por diversos motivos, pero estas personas creo que ya deberían, luego de esto, pertenecer al sistema justamente para tener estos beneficios que hoy se les está dando, pese a que no están dentro de un sistema tributario. Sí, totalmente. Luego de esto nos quedan muchos desafíos estructurales que tenemos que empezar a trabajarlos y a tomarlos seriamente, ¿verdad? O sea, la cantidad de cotizantes del IPS no son muchos, y si uno necesita un sistema de salud, siempre acude a lugares como eso, y muchas personas no tienen esa cobertura social. Las estadísticas dicen que 7 de cada 10 paraguayos no poseen un sistema de seguridad social, así que eso no solamente tiene impacto hoy, sino en el día de mañana
cuando una persona se retire del trabajo y necesite cobrar una pensión, una jubilación. Así que son temas estructurales que seguramente vamos a tener que trabajarlo mucho más fuerte, mucho más decidido. Por ahora, como te decía, creo que está en nuestras manos cuidarnos, protegernos, quedarnos en nuestras casas, porque las economías que decidieron priorizar el sector productivo hoy están pagando las consecuencias muy fuertes, como muchos países europeos. Así que un país que priorizó la salud como Paraguay es de destacar, porque si somos sanos y estamos fuertes, rápidamente podemos revertir cualquier situación. Pero estando en una situación de salud complicada, es difícil que revertamos cualquier situación económica. Gracias, Jorge, por el tiempo, a las órdenes, y estamos en contacto para cualquier cosa. Un gusto y a las órdenes siempre. Jorge Aricoche, economista, haciendo su análisis con respecto a lo que va a ser sin duda hoy el centro de atención en el Congreso Nacional. Bien, medidas históricas refería entonces ante todo esto que está adoptando el gobierno nacional.